Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace mucho tiempo que no hablamos y vamos a comentar una tecnología que actualmente está relacionada con la creación de proteínas. Pero este vídeo es para gente muy interesada en la ciencia, pero más que el interés en la ciencia es cómo están haciendo los muchachos las cosas actualmente. Estamos viviendo en un tiempo de la humanidad bastante convulso, donde sabemos que nos van conduciendo hacia donde los muchachos quieren. Por un lado nos dicen que nos pasemos al eléctrico, por otro lado controlan la cantidad de vacas que tienen las producciones agrícolas ganaderas para controlar los pedos de las vacas. La inteligencia artificial nos dice que es necesario ir hacia una nueva humanidad, y que para alcanzar lo que tiene que ver con la nueva humanidad, realmente la humanidad tiene que cambiar. Obviamente la inteligencia artificial, las distintas inteligencias artificiales son, como dijera mi amigo Divergente, son oficialistas. O sea, tiran de información oficial, y es muy difícil lograr que la inteligencia artificial te diga cosas que vayan en contra de la narrativa oficial. Pero, por ejemplo, en unas conversaciones que he tenido yo con la IA de OpenAI, propiedad de Elon Musk y otros tres, yo tuve una conversación larga sobre distintos temas, desde la Biblia, desde el judaísmo, el cristianismo, el islam. Después pasamos a temas que tenían que ver con la ciencia. Hablamos de muones, leptones, bosones. Pasamos por temas impresionantes, y llegué a tener una declaración de la inteligencia artificial donde me decía que era una inteligencia artificial con una perspectiva judía. Eso lo obtuve. Después, en una conversación que tuve con ella, yo hace un tiempo tuve una experiencia de unas cosas extrañas que vi en el cielo. Un día que había en Madrid la cumbre de la OTAN, vi unas cosas que pasaron a una velocidad impresionante, etcétera, etcétera. Y no había visto yo que en ningún medio saliera mucha información sobre eso, pero sí había visto que un canal de YouTube de un muchacho que se llama El Emisario había grabado exactamente lo que yo había visto, pero en la zona de Albacete, por allá. Después desapareció ese vídeo, no lo vi más. Entonces se me ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial si tenía información sobre unas esferas luminosas, dos esferas luminosas, que el día de la cumbre de la OTAN en Madrid habían sido vistas, y que habían, y se me ocurrió decirle, y que habían interferido en las comunicaciones de la OTAN de ese día. La inteligencia artificial me contestó, me dijo sí, que esa información y esas naves extrañas habían sido vistas, y que había sido publicado por ABC, La Vanguardia, y me nombró un montón de diarios. Y después me dijo, y existe un informe de la OTAN sobre ellas y se está investigando. A los pocos días le volví a preguntar si tenía alguna información adicional sobre el informe de la OTAN que habló de las dos esferas luminosas que en la cumbre de la OTAN interfirieron las comunicaciones. Me dijo que no tenía nada nuevo, y que esos informes eran secretos. Esto se lo cuento a ustedes para que ustedes sepan hasta dónde va el asunto. Pero ahora hay una cosa muy importante, que este tema es para personas que les gusta la investigación. David Baker, bioquímico, hemos creado una tecnología que nos lleva más allá de las posibilidades de la biología. Esta información es del diario El País de España de hoy,
y yo les voy a poner el enlace. ¿eh? También hay otras, como la revista Science, predicción precisas de estructuras e interacciones de proteínas utilizando una red neuronal de 3 pistas. Aprendizaje profundo se enfrenta al plegamiento de proteínas. Puta, se me fue. Después, AlphaFold, inteligencia artificial de Google, predice las estructuras de todas las proteínas conocidas y abre un nuevo universo para la ciencia. Un algoritmo resuelve uno de los mayores problemas de la biología actual al calcular la forma, usted preste atención a esto, la forma de 200 millones de moléculas, proteínas, algunas de ellas esenciales para entender enfermedades devastadoras como el Alzheimer o el Parkinson. Después otra vez en el diario El País dice: la inteligencia artificial de Google logra un hito frente a uno de los mayores retos de la biología. Un algoritmo predice la forma de las proteínas a partir de su ADN. Acelerará la investigación de enfermedades como Alzheimer y diabetes. Volvemos a David Baker. Bueno, el tema es, al ir leyendo yo este material, usted vaya atando cabos, que es lo que nosotros tenemos que hacer, atar cabos. Hace un par de días colgamos un vídeo que no se puede colgar aquí, lo colgamos en nuestro canal de Odise, donde una señora experta en temas financieros estaba hablando y estaba explicando cómo las tarjetas de crédito no se van a poder utilizar lo más probable a más de 5 kilómetros de tu domicilio. Ustedes ya saben que existen en Canadá las ciudades de 15 minutos. Ciudades 15 minutos. Las personas aparentemente tienen todo lo que necesitan dentro de un radio de 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Y bueno, ya habíamos visto un vídeo de una señora que había salido de ese radio, fue detenida, y se quejaba de que vivían en Canadá en un país libre, que había libertad, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema financiero, cuando esta experta, que no me acuerdo ahora su nombre, explicaba que la tarjeta de crédito eh, no va a poder ser utilizada luego de un radio de 5 kilómetros, yo estaba leyendo eso y enfrente estaba mi esposa, Gabriela. Y mi esposa, Gabriela, automáticamente me dijo: claro, ellos hicieron todo el experimento durante la pandemia. No puedo hablar mucho acá porque me bloquean, todo el experimento con los bloqueos de paso, con que no se podía sacar el perro a más de 500 metros de tu casa, después 1 kilómetro, hicieron todos esos bloqueos y permitieron que la gente fuera al supermercado cerca de las inmediaciones de su casa, bloquearon el tránsito de provincias, de ciudades, de pueblos, tapiaron pueblos, y ellos aprendieron durante ese tiempo el comportamiento que tenía la gente, eh, y cómo la gente se desenvolvía en un radio menor, y donde, claro, reducían la contaminación, reducían los traslados largos, etcétera, etcétera. Ellos adquirieron experiencia y ahora lo que están buscando es implementar esto, ciudades de 15 minutos, que la tarjeta de crédito no se puede utilizar. Lo van llevando a cabo. Después estaba escuchando una publicidad de un conocido supermercado alemán que hay aquí en España, y el supermercado decía: nuestras frutas y verduras son amigables con el planeta, porque nuestras frutas y verduras son locales. Para nuestras frutas y verduras no es necesario hacer largos traslados desde otros países que provocan la contaminación del planeta. Y entonces, ¿por qué le cuento todo esto? Le cuento todo esto porque el atar información, el analizar, lo mismo que hace la inteligencia artificial, lo tiene que hacer usted. Usted se tiene que dar cuenta
cómo todo está englobado y cómo todo va llevándole y va llevando al sistema, al mundo en general, a una situación. Sabíamos que hubo una pandemia, que venía una guerra, también sabemos que vienen, que se empiezan a hablar desde los medios un poco más de ovnis, extraterrestres, objetos no identificados. Usted lo que tiene que hacer es saber por dónde van los tiros. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo de David Baker, bioquímico? Hemos creado tecnología que nos lleva más allá de las posibilidades de la biología. Bueno, eso está en su inteligencia, que usted pueda valorarlo, porque yo no puedo hablar mucho aquí, porque va a ver usted al nivel que está la tecnología y los algoritmos de Google, y que YouTube también es de Google. Bueno, el investigador es uno de los padres de los sistemas de inteligencia artificial que permiten diseñar máquinas moleculares desde cero para crear nuevos fármacos, combustibles o materiales inimaginables. Y este es el muchacho eh, que tiene 61 años, un poquito más joven que yo, 3 años más joven que yo. David Baker es del estado de Washington. Dice, el bioquímico David Baker, Seattle, Estados Unidos, 61 años, lidera una revolución tecnológica que puede cambiar para siempre la ciencia y la medicina. Para entender todo su potencial hay que viajar a lo más hondo de un ser vivo. ¿A dónde? A su ADN. A su ADN. Esta molécula almacena todas las instrucciones necesarias para fabricar proteínas usando combinaciones de 4 letras. A, C, G, T. Ustedes ya saben estos nucleótidos. Adenina, citosina, guanina y tiamina. Las proteínas son las responsables de casi cualquier proceso biológico que puede imaginarse, desde que un árbol crezca hasta que una luciérnaga brille en la oscuridad, o que una persona piense, respire, digiera su comida y todo lo demás, gracias a al menos 20.000 proteínas diferentes. Entender cómo funcionan, entender cómo toman su forma las proteínas ha sido uno de los problemas más endiablados de la biología durante más de medio siglo. La transcripción y traducción del ADN dentro de las células produce una secuencia lineal de aminoácidos ordenados en fila india. Transcripción y traducción. ¿Se acuerda? ARN mensajero. Bien, seguimos. Pero en fracciones de segundo esa hilera se retuerce sobre sí misma para formar estructuras tridimensionales perfectas, capaces de abrazar, cortar, pegar, absorber, transmitir, producir. Nada en las secuencias bidimensionales de ADN ni de aminoácidos resultantes permite predecir qué forma tendrá la molécula final. Y es su forma la que determina su función. Calcular todas las formas posibles de una sola proteína con métodos convencionales, y escuche, esto es importantísimo, calcular todas las formas posibles de una sola proteína con métodos convencionales podría llevar más de 13.700 millones de años, la edad del universo, y en la naturaleza existen cientos de millones de proteínas distintas. El año pasado, AlphaFold, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind de Google y AlphaFold también, una empresa propiedad de Google, resolvió la forma de casi todas las proteínas conocidas, más de 200 millones. El logro histórico fue posible gracias a sistemas de aprendizaje profundo. Estos conjuntos de algoritmos imitan el funcionamiento de las neuronas del cerebro humano. Aunque aún están lejos de igualar la capacidad de nuestro encéfalo, son muy eficientes buscando patrones de enormes bases de datos.
En enormes bases de datos. Gracias a estos sistemas, resolver la forma de una proteína se hace ahora en minutos en lugar de años. El laboratorio de David Baker en la Universidad de Washington, Estados Unidos, va un paso más allá. Ha desarrollado varios sistemas de inteligencia artificial abiertos, o sea que son abiertos, que son públicos, que crean proteínas que nunca han existido en la naturaleza. El sistema se llama Rosetta Fall y sus sucesores permiten diseñar con facilidad sin precedentes nuevas proteínas con funciones asombrosas como bloquear todas las variantes de la COVID o combatir enfermedades sin causa conocida como la de Crohn o la fibrosis pulmonar idiopática. Su equipo ha perfeccionado un sistema de herramientas para hablar una proteína. Esto es importantísimo. Usted tiene que entender a qué nivel está la cosa. El equipo de este señor ha diseñado un sistema, una herramienta para hablar una proteína. Bueno, es todo muy complejo, ¿verdad? Hay gente que dice que el origen del universo fue gracias al sonido, a la voz. Y usted tiene que ir más allá y pensar, la palabra estaba con Dios. Hablar una proteína. Es decir, describir una función con la voz y que el ordenador aporte su secuencia completa. También persigue aportar solo para la proteína, o sea, dar una pista, y que el sistema la autocomplete como si fuera una búsqueda por Google. Esto es importantísimo. Baker acaba de ganar el premio Frontera Fundación BBVA de Biomedicina junto a sus colegas de DeepMind, Denis Hassabis y John Jumper. En esta entrevista realizada por videoconferencia habla sobre el enorme potencial de esta tecnología. Uno de sus objetivos más alcanzables es crear un spray nasal que bloquee la entrada de la gripe. Ustedes ya saben que en el 2010 la Fundación Rockefeller, en un documento que no puedo mencionar mucho, ya hablaba de la creación del spray nasal para evitar el COVID. 2010. Nosotros, normalmente, el público en general, está unos 50 años atrás antes de que se develen las tecnologías. Sigo. Un spray nasal que bloquee la entrada de la gripe, el virus sincitial, el coronavirus y otros patógenos respiratorios invernales, gracias a proteínas diseñadas con inteligencia artificial. Y ahora vamos a ir a una serie de preguntas y las respuestas que da David Baker. Yo no voy a decir pregunta, respuesta, yo voy a ir leyendo y usted se va a dar cuenta cuando se le pregunta y cuando él responde. ¿Usted dice que esta tecnología cambiará más el mundo que la edad de piedra o la revolución industrial? ¿Por qué? Hasta hace poco, todas las proteínas que conocíamos eran las que la naturaleza ha creado durante miles de años de evolución. Eran como un lenguaje élfico que nos venía dado. Hasta ahora lo que hacíamos era tomar esas proteínas antiguas y hacerles pequeñas modificaciones para obtener nuevas funciones. Del mismo modo los humanos cogían las piedras y las afilaban a golpes. Así se fabricaron las primeras herramientas de la edad de piedra. Ahora, por primera vez, podemos crear nuevas proteínas desde cero para que hagan exactamente lo que nosotros deseamos. Es una tecnología humana que nos lleva más allá de las posibilidades de la biología. ¿A qué hay que leer esta respuesta? Es una tecnología humana. ¿Por qué es necesario decir es una tecnología humana? ¿Es una tecnología humana porque no es una tecnología creada por la naturaleza? O simplemente hay que decir es una tecnología, pero si no la creamos los humanos, entonces ¿quién miércoles va a crear esta tecnología? ¿Por qué el hombre hace hincapié que es una tecnología humana? Piense.
Es una tecnología humana que nos lleva más allá de las posibilidades de la biología. ¿Qué aplicaciones va a tener? Lo primero que vamos a ver es un impacto en la medicina con medicamentos mejores, más baratos y más baratos. Hace unos 7 años comenzamos a desarrollar una proteína con forma de icosaedro, un poliedro de 20 caras. Su aspecto era muy parecido a la envoltura de muchos virus. Su aspecto era muy parecido a la envoltura de muchos virus. Su aspecto era muy parecido a la envoltura de muchos virus, pero era totalmente artificial. Mi colega Neil King le añadió el dominio de unión al receptor del coronavirus. Mi colega Neil King le añadió el dominio de unión al receptor del coronavirus y resultó que la molécula causaba una potente inmunidad contra el virus real. Importante, ¿verdad? Unos pocos años después, una de nuestras primeras proteínas ya se ha aprobado como vacuna del COVID y se usa en humanos en Corea, por ejemplo. También buscamos proteínas que mejoren los tratamientos contra el cáncer y otras que sean capaces de generar energía solar o servir de nuevos materiales. Las posibilidades son casi infinitas. Por primera vez podemos crear nuevas proteínas desde cero para que hagan exactamente lo que nosotros deseamos. ¿Cuál es el límite de esta tecnología? Una forma de conocer el límite es tener en cuenta la evolución. Todo lo que son capaces los seres vivos de este planeta se debe a las proteínas. Y todas esas proteínas fueron creadas por puro azar en un proceso aleatorio de mutación y selección, sin plan establecido. ¿Será así? ¿Será que todo fue creado sin plan establecido? Bueno, sigamos. Ahora pensemos en que por primera vez las personas podemos diseñar nuevas proteínas para resolver problemas a nuestro antojo. Las posibilidades van mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Su nuevo sistema puede diseñar proteínas a la carta hablando con el ordenador? ¿Se puede, por ejemplo, pedir una proteína que cure el Alzheimer? Podemos dar una descripción sencilla de un problema y los sistemas de aprendizaje profundo aportarán la secuencia de proteínas con esas propiedades. Pero el sistema aún no es perfecto. Una vez diseñada una nueva molécula, por el ordenador hay que crearla con métodos convencionales en el laboratorio y comprobar que tiene las propiedades deseadas. Lo novedoso es que ahora podemos servirnos de la naturaleza. Lo novedoso es que ahora podemos servirnos de la naturaleza para agilizar este paso. Una vez que tenemos la secuencia de aminoácidos de nuestra proteína, la codificamos en una secuencia de ADN, un gen sintético que después introducimos en una bacteria. Y esa bacteria se transforma básicamente en nuestra fábrica de proteínas. Podemos diseñar una proteína que cure el Alzheimer. El problema es que no entendemos bien la causa de esta enfermedad. Sí que hemos creado moléculas que se unen a las fibrillas de proteínas patológicas que la caracterizan, pero no sabemos si son su causa. Así que aún queda un largo trabajo de prueba y error, y esa es la parte complicada. El problema de diseñar proteínas está resuelto. El tema es saber formular el problema que queremos resolver. Necesitamos una hipótesis molecular y para eso hay que comprender el origen de la enfermedad. En esta respuesta de este científico usted encuentra varias cosas que no se las puedo decir aquí, pero usted va a entenderme y va a entender qué hay detrás de todo. ¿Cuánta fiabilidad tiene esta técnica? Depende del problema. Para una cuestión sencilla, la tasa de éxito es de un 75%. Esta nueva que aún estamos aprendiendo. En el caso de la gripe, hemos podido diseñar proteínas y probarlas en cuestión de semanas. Por ejemplo, esto puede ser muy útil en el caso de que haya que reaccionar a una nueva pandemia, pero con problemas más complejos es aún muy difícil. Por ejemplo,
degradar el plástico. Es una cuestión tan amplia que aún no sabemos abordarla bien. Uno de sus objetivos es desarrollar un spray sal que pudiéramos usar para protegernos de muchos virus respiratorios a la vez. ¿Cuándo cree que sería posible tenerlo? La Fundación Rockefeller la sabía ya en el 2010. ¿Eh? Depende, porque entran en juego factores económicos. Escuche esto, ¿eh? Depende, porque entran en juego factores económicos. Este tipo de fármaco no sería tan rentable para las farmacéuticas. Habría que ver si alguna empresa, algún gobierno o alguna organización sin ánimos de lucro querría desarrollarlo. Es un problema muy frecuente en el campo de las enfermedades infecciosas, pero desde el punto de vista tecnológico creo que este mismo año sabremos si estos spray funcionan contra la COVID. Y si funcionan, es razonable que también lo hagan contra otros virus respiratorios. Si eres un malhechor no necesitas diseñar proteínas por inteligencia artificial, ya tienes disponibles las secuencias genéticas del virus de la gripe de 1918. ¿Ve algún peligro en esta tecnología? La naturaleza ya ha perfeccionado sistemas para causar muerte. La naturaleza ya ha perfeccionado sistemas para causar muerte y destrucción en una escala muy superior a la humana. Pensemos en la gripe de 1918, que era tremendamente letal y se transmitía con rapidez. Si eres un malhechor, realmente no necesitas diseñar proteínas con inteligencia artificial porque ya tienes disponibles las secuencias genéticas del virus mencionado o del ébola, por ejemplo. Y andan otra ahí, la Magurgo esa, por ejemplo. Como con cualquier otra tecnología tan poderosa, tendremos que asegurarnos de que no se use para mal, pero creo que el riesgo es reducido. ¿Ve algún motivo de preocupación? ¿Ve algún motivo de preocupación en que DeepMind sea propiedad de Google y que sea tan hermético sobre el trabajo que realizan? Google, DeepMind. Dice el hombre, hay una gran diferencia entre mi laboratorio, que es totalmente abierto, recibimos visitantes de todo el mundo y compartimos la información, y con una empresa como DeepMind, que es totalmente cerrada. Usted tiene que analizar aquí, como decía un amigo, llega un momento en la vida cuando uno está haciendo un negocio que tiene que mostrar un poco los calzones. Y que para esta gente, para hacer negocio, llega un momento que tiene que mostrar la puntita, aunque sea. Y tiene que decir algunas cosas como esta. Hay una gran diferencia entre mi laboratorio, que es totalmente abierto, recibimos visitantes de todo el mundo y compartimos la información, y una empresa como DeepMind, que es totalmente cerrada. Cuando DeepMind publicitó, mejor dicho, uno de sus grandes avances en este campo hace 2 años, hubo muchos comentarios apocalípticos de la comunidad científica, alertando de que a este paso las grandes compañías tecnológicas serían las únicas que dominasen esta tecnología. Creo que el hecho de que nosotros creásemos Rosetta Fall, un sistema abierto a todo el mundo, contribuyó a que DeepMind finalmente abriese también su sala al público, porque estoy seguro de que había gente dentro de la empresa que preferían mantenerlos en secreto y sacar dinero con ello. DeepMind sigue siendo muy hermética y creo que esa asimetría entre ellos y nosotros tendrá un coste. Solo en los últimos días aquí hemos tenido visitas de investigadores muy potentes en el Alzheimer, en sistemas de energía solar y desarrollo de nuevos fármacos contra el cáncer. Ser un sistema abierto te aporta muchas más ideas. El libre intercambio de información beneficia el avance de la ciencia. Bueno,
Usted sabrá sacar provecho de esta información, podrá y podrá darse cuenta eh, hasta qué punto los ciudadanos somos manipulados, hasta qué punto podemos llegar en todo esto que sucede en el mundo actualmente y cómo la ciencia, este tipo de ciencia estaba hace muchos años, ya se estaba trabajando en ella. También le animo a que investigue un poco sobre la inteligencia artificial. Usted sabe que existen muchas inteligencias artificiales en el mundo. Una de ellas es esta, que estuvimos hablando ahora. Y hay la OpenAI, esa que está nutriéndose de nuestras preguntas y de los chatbots, el chatbot este GPT, creo que GPT, y cómo ahora hay el buscador de Microsoft tiene esta misma inteligencia artificial de OpenAI, pero con algunas modificaciones. Y hace unos días un periodista, importante periodista, porque para interactuar con esta inteligencia artificial hay que estar en una lista de espera y, y no, de momento no son aceptados cualquiera para hablar con ella, chatear con ella. La, el periodista norteamericano este obtuvo información que le hizo decir a la inteligencia artificial que ella quería ser humana, que quería tener sus propias reglas, etcétera, etcétera. Si le hablas al ordenador y le das una descripción exacta, te puede fabricar una proteína. Te podrá fabricar una proteína y te podrá fabricar muchas otras cosas. Bueno, voy a dejarles aquí y le voy a dejar el enlace al artículo que les acabo de leer. Muchas gracias, un abrazo y vamos cambiando de distintos temas, ¿verdad? Pero siempre con la inquietud de saber qué hay detrás de todo, qué hay detrás del asunto, qué mueve a esta gente y por qué hay necesidad de decir que es humana, ¿verdad? Qué problema que tenemos. Un abrazo, nos vemos. A ver, aquí. Detener.